Eh, está. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a los seminarios IRNAT. Hoy tenemos el placer de contar con Daniela, Dani, Arpigiani. Ella acaba de terminar su doctorado en el instituto y nos va a contar algunos de sus resultados de su tesis doctoral. Daniela es licenciada en Ciencias Ambientales y el doctorado es en Ciencias Agropecuarias, en la Facultad de Agronomía de la UBA. El seminario de hoy, como todos los seminarios de IRNAT, va a estar grabado y luego va a haber un link disponible en YouTube, así que aquellas personas que sientan que les puede resultar interesante y que no pudieron asistir, les pueden también reenviar este link que vamos a enviar en unos pocos días luego de hoy. Así que bueno, Dani, muchísimas gracias y adelante. Bueno, gracias Lucas. Muy buenos días, tardes para todos y todas. Gracias por la participación, por el interés. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí ya está, ¿no? Se ve bien, sí. Bueno, entonces como adelantaba Lucas, la idea de hoy es compartirles un poco los resultados principales de mi tesis doctoral que defendí hace poquito, la cual se titula algo así, medio parecido a Uso filopastoril en bosques mixtos de Patagonia Norte, efectos sobre la dinámica poblacional de ciprés y coihue. Bueno, obviamente la tesis la hice de la mano de mis directores, Mariano Moroso y Rosina Soler, y mi lugar de trabajo fue el IRNAD, la sede del Bolsón. Entonces, para arrancar, a ver, ahí está. Para arrancar, entonces, me parecía interesante destacar que el rol fundamental que tienen los disturbios naturales sobre la dinámica forestal, o sea, la dinámica de los bosques nativos, y cómo cada uno de los disturbios, y como pueden ser cualquiera de estos que se ven acá, y sus interacciones, van modulando tanto la composición como la estructura y el funcionamiento de los bosques, contribuyendo a la diversidad de estados del bosque a escala de paisaje, ¿no? Dentro de los disturbios que podemos encontrar en los bosques, las actividades antrópicas son relativamente nuevas en la historia de los bosques, pudiendo modificar la dinámica natural a través de tanto de los cambios en la frecuencia y en las intensidades de los disturbios naturales, como a través de la incorporación de nuevos disturbios, como pueden ser, o sea, los más comunes en bosques templados son las invasiones biológicas, la ganadería y la extracción forestal. Y estas dos últimas generalmente suelen encontrarse de forma combinada en lo que en este trabajo vamos a llamar un uso silvopastoril. Este uso entonces puede afectar la dinámica poblacional de las especies arbóreas principales de los bosques a través de diversos efectos en distintos momentos del ciclo de vida de las especies, ¿no? En su desarrollo desde semilla hasta árboles adultos, puede afectar en distintos momentos, ¿no? Una de esas formas pueden ser los efectos directos que tiene, por ejemplo, el ganado. Generalmente son efectos negativos, podríamos decir, a través de la afectación tanto de la supervivencia como del crecimiento, principalmente de renovables y juveniles, a través del consumo, del pisoteo, del quiebre. Y a su vez, la extracción forestal afecta a la supervivencia principalmente de los adultos por extracción,
pero también a veces sobre los juveniles como efectos colaterales de las prácticas de extracción, ¿no? Por otro lado, estas actividades pueden tener efectos indirectos a través de cambios en el contexto biofísico, ¿no? Es decir, a través de cambios en las variables físicas como pueden ser el ingreso de luz, la humedad, o a través de cambios en la composición o en la abundancia de la vegetación vecina, que puede modificar las interacciones planta-planta y estas relaciones de facilitación y competencia entre la vegetación del sotobosque y las plántulas de las especies arbóreas, ¿no? Y esos cambios pueden ser tanto positivos como negativos. Y entonces, el balance que van a tener todos estos efectos, tanto directos como indirectos, positivos o negativos, sobre la dinámica poblacional de las especies arbóreas, va a depender mucho, o principalmente, del tipo y la intensidad de uso que se esté realizando y de las características de las especies que estemos estudiando, ¿no? Y su capacidad de responder a esos cambios. Y entonces, estos efectos combinados de la ganadería y la actividad forestal permanecen todavía poco estudiados en bosques nativos. Sin embargo, sus efectos individuales, digamos, de la ganadería o de la actividad forestal fueron mucho más estudiados. Y, por ejemplo, un review hecho por Mazzini y colaboradores sobre los efectos de la ganadería en bosques nativos de Sudamérica muestran que hay muchos trabajos al respecto realizados sobre diversos componentes de la vegetación, y si bien la mayoría de los efectos encontrados son negativos sobre la vegetación, que son las barritas negras, también se han encontrado efectos positivos o neutros, ¿no? Y entonces muchos autores sugieren, ¿no?, considerando estos antagonismos, que bajo una integración planificada, estas actividades pueden ser compatibles y sustentables bajo un manejo silvopastoril, ¿no? Sin embargo, todavía definir formas y niveles de uso requieren de mayores avances en el estudio de la dinámica forestal en sistemas productivos, sobre todo, ¿no? Y entonces, si bien como práctica, el uso silvopastoril es tradicional y muy generalizado en todos los bosques nativos, el desarrollo académico de sistemas silvopastoriles es bastante incipiente en bosques nativos, y especialmente en bosques templados, ¿no? Y en el caso de Patagonia, estos estudios suelen estar centrados en bosques monoespecíficos, como por ejemplo este que está acá en la foto, donde se ve un sistema silvopastoril en bosques de Mire de Patagonia Austral, y mientras que hay menos conocimiento de estos sistemas en bosques templados más complejos y diversos, como pueden ser los bosques mixtos de Patagonia Norte, ¿no? Y según nuestro conocimiento hasta el momento, no hay estudios sobre la tendencia poblacionales en sistemas productivos con un enfoque de ciclo de vida completo, sino que la mayoría de los estudios se centran en la regeneración, ¿no? En los estadios más iniciales del ciclo de vida. Y entonces, como para contextualizar, Patagonia Norte es un territorio con una gran complejidad de socioecosistemas y muy diverso en la forma de relacionarse de los habitantes con los bosques, generando así un paisaje muy heterogéneo en cuanto a tipos e intensidades de uso, pero dentro de esa diversidad el uso silvopastoril se destaca
como una práctica muy generalizada en los bosques, o sea, tiene una amplia distribución espacial, ¿no? Entonces, dentro de esa práctica, el manejo tradicional ganadero es el que se conoce como invernada-veranada, donde el ganado utiliza diferentes tipos forestales a lo largo del año, generalmente en un gradiente altitudinal, desde los valles hasta la cima de las montañas, ¿no? Y dentro de ese manejo, los bosques mixtos de ciprés y coihue son un componente muy importante, ya que los animales se encuentran en las laderas medias, acá donde marca la llavecita, y donde los animales suelen pasar la mayor parte del año, entre 8 y 9 meses al año permanecen ahí, generándose diferentes intensidades de uso silvopastoril dentro de los bosques mixtos, asociados a la cercanía a los sectores de pastoreo y a los sectores de tránsito hacia las zonas de veranada. Bueno, entonces sectores más cercanos a las pampas y a los caminos sufren una mayor intensidad de uso que sectores más alejados y o en algunos casos separados por alguna barrera, ya sea un alambrado o alguna barrera geográfica. Y entonces, en este contexto y con la idea de ampliar el análisis hasta hacia sistemas menos estudiados, el objetivo general de mi trabajo de tesis fue estudiar los efectos de distintas intensidades de uso silvopastoril sobre la dinámica poblacional de las especies dominantes del dosel en bosques mixtos de ciprés y coihue de Patagonia Norte, y abordar a su vez la respuesta de la comunidad vegetal a la exclusión de la actividad en el corto plazo. Para eso, dividimos la tesis en 3 grandes capítulos, cada uno de ellos asociados a un objetivo específico, que voy a ir desarrollando a lo largo del seminario. Pero como a modo de resumen, quería anticipar que el objetivo 1 se centra en la regeneración, considerada generalmente como el estadio más vulnerable del ciclo de vida. El capítulo o el objetivo 2 tiene un enfoque de ciclo de vida completo, digamos, integrando el resto de los estadios del ciclo de vida en modelos de proyección poblacional. Y por último, un tercer objetivo, donde se evalúa la exclusión temporal del ganado como estrategia de manejo. Bueno, la zona de estudio es se ubica en el suroeste de la provincia de Río Negro. Ahí no sé si se llega a ver el cuadradito rojo, donde el clima es templado húmedo, las precipitaciones se concentran en otoño-invierno y presentando un fuerte déficit hídrico en verano, y entonces donde la temporada de crecimiento de la vegetación se considera que ocurre entre octubre y mayo. Particularmente trabajamos en 3 predios de productores clasificados como medianos por Cardoso en su tesis de maestría, que son, se me perdió el puntero, acá. Uno está ubicado en el paraje del Manso, y 2 están en Mallín Hogado, en las cercanías de Bolsón. Todo esto pertenece a la comarca andina del paralelo 42. Y bueno, estos productores suelen estar muy diversificados en su sistema de producción, pero todos comparten que su principal actividad es la ganadería bovina extensiva bajo bosque, con este manejo del ganado de invernada-veranada, y todos con algún grado de aprovechamiento forestal. Bueno, dentro de cada uno de esos predios, y dentro de la heterogeneidad de intensidades de uso que se genera dentro de los bosques mixtos, seleccionamos las áreas de mayor intensidad de uso, ¿no?, y las de menor intensidad de uso,
y en cada una de ellas colocamos en realidad 4 parcelas de medición, entonces teniendo 24 parcelas en total, y además a la par de las parcelas ubicadas en los sitios de mayor intensidad de uso, colocamos clausuras permanentes al ganado. Me parece importante acá destacar que dentro de ese gradiente de intensidades de uso que analizamos, no incluimos a las pampas o a los sectores donde el componente forestal, el dosel fue totalmente removido para generar sitios de pastoreo, o sea, no incluimos esas situaciones como un extremo de intensidad de uso. Y entonces, bueno, algunas características básicas de las protagonistas de esta historia. Bueno, ciprés y coihue son ambas especies perennifolias, que entonces conforman un bosque siempreverde, y ambas tienen una regeneración regulada principalmente por las aperturas de claros. Pero a la vez presentan algunas diferencias que, bueno, mientras que coihue es una especie pionera de rápido crecimiento, que es intolerante a la sombra y a la sequía, y entonces requiere claros grandes y humedad para su establecimiento. Ciprés es una especie con una tasa de crecimiento menor a coihue, con una mayor tolerancia a la sombra y a la sequía, y cuyas plántulas requieren protección de la radiación directa para la supervivencia inmediata de las plántulas, y luego puede crecer en situaciones de mayor exposición. Entonces, el objetivo 1, el primer objetivo específico, fue evaluar el efecto de distintas intensidades de uso sobre la densidad y el desarrollo de los renovales de ciprés y coihue, y sobre las principales variables que regulan el proceso de regulación, como son la luz, la humedad y la estructura del sotobosque. Acá me gustaría aclarar que no me voy a meter mucho en el detalle de la metodología y de los análisis estadísticos. Por supuesto, si les interesa me preguntan hacia el final del seminario, pero les cuento que en el 21 di un seminario exclusivamente sobre este objetivo, con mucho detalle en la metodología, que pueden ir a buscar, y también está publicado. Pero bueno, entonces, para el desarrollo de este objetivo, a cada parcela, si se acuerdan, 24 parcelas, asignamos un valor de intensidad de uso silvopastoril a través de la construcción de un índice, con estas 3 variables, que son 2 que están relacionadas al uso ganadero, como es la presencia de bostas y el daño por ramoneo sobre renovales, y una que está más relacionada al uso forestal, que es la apertura del dosel. Y entonces, así tenemos 3 predios, cada predio con 8 parcelas, y cada parcela con una intensidad de uso, con un valor de intensidad de uso silvopastoril, generando entonces un gradiente de intensidad de uso, en función del cual medimos diversas variables de contexto biofísico, y sobre los renovales. Entonces, se identificaron aproximadamente 700 renovales, y a los cuales se clasificaron en 2 categorías. Estas son, los renovales son los individuos menores a 1,30 m de altura, ¿no? Y los clasificamos en 2 categorías. Uno que llamamos regeneración inicial, o R1, que son los individuos menores a 10 centímetros de altura, y regeneración avanzada, o R2, que son los individuos que tienen entre 10 y 130 centímetros de altura. Trabajamos con los datos promedio de 2 años de seguimiento, entre 2018 y 2020, y los datos los analizamos con modelos lineales generalizados mixtos.
Y entonces, para la caracterización del contexto biofísico donde están creciendo los renovales, medimos el ingreso de luz a través de fotos hemisféricas, la estructura del sotobosque, tanto vertical como horizontal, a través del método de intersección puntual, y la humedad del suelo durante la estación de crecimiento. Y lo que encontramos fue que a lo largo del gradiente de intensidad de uso estudiado, sitios con mayor intensidad de uso presentaron mayor ingreso de luz al sotobosque por la mayor apertura del dosel que se genera por el aprovechamiento forestal. Un sotobosque más simple o menos complejo por una concentración de la vegetación en los estratos más bajos del sotobosque, y a su vez una mayor cobertura horizontal del estrato inferior. Y esto por cambios en la abundancia en la cobertura de la vegetación del sotobosque. Respecto a los renovales, se midió tanto la densidad como el número de individuos por superficie, la supervivencia y el crecimiento tanto en altura como en diámetro, lo que nos permitió calcular un índice de formación de los renovales, y variables relacionadas al ramoneo. Y por un lado, vimos que Coihue presentó diversos cambios en su regeneración. Por un lado, la regeneración inicial, o sea, las plántulas más chiquitas, menores a 10 centímetros, presentaron disminuciones en su densidad, o sea, en el número de plántulas. Mientras que la densidad de la regeneración avanzada mostró algunos cambios positivos, y el crecimiento en altura de ambas categorías de la regeneración también presentaron cambios positivos, a pesar de presentar mayor severidad de ramoneo. Por su parte, Ciprés solo mostró cambios en su forma, digamos, presentó cambios negativos en su índice de deformación, la cual se refleja esta menor relación altura-diámetro, o sea, crecieron más en diámetro que en altura, ¿no? Y bueno, entonces, como para resumir un poquito todos estos resultados del primer capítulo, podemos ver que el aumento de la intensidad de uso generó respuestas diferenciales en los renovales en función de la especie y de su grado de desarrollo. Por un lado, Coihue mostró principalmente cambios positivos relacionados a un mayor ingreso de luz y a un posible crecimiento compensatorio. Y por otro lado, vemos que la disminución en la densidad de la regeneración inicial, al no estar acompañada de una disminución en la supervivencia de esa categoría, nos hace pensar que hay posibles compromisos en etapas previas al establecimiento, ¿no? que pueden estar relacionados a esos cambios en las variables ambientales, o incluso cambios en las tasas de herbivoría o de granivoría, ¿no? Y por su parte, Ciprés mostró tendencias principalmente a la deformación, vinculadas a la pérdida de dominancia apical y la promoción del crecimiento lateral. Bueno, el objetivo 2 de mi tesis fue evaluar la dinámica poblacional de Ciprés y Coihue bajo diferentes intensidades de uso, identificando cuáles fueron los cambios más importantes en el ciclo de vida y su influencia relativa sobre la tasa de crecimiento poblacional. En este capítulo trabajamos con las parcelas agrupadas en dos intensidades de uso, alta y baja,
y con los renovales agrupados en 4 clases, perdón, con los individuos agrupados en 4 clases. Por un lado, los renovales, como en el capítulo anterior, separados en 2 categorías, regeneración inicial y avanzada, y sumamos las categorías de juveniles y adultos. Estos divididos por su diámetro a la altura del pecho. En cada año, y durante 3 años consecutivos, hicimos seguimiento de la supervivencia y el tamaño de aproximadamente 1.800 individuos. Además medimos el reclutamiento, que es la tasa de incorporación de nuevas plántulas, y la producción de semillas. Y con todos estos datos calculamos las tasas vitales de supervivencia, fertilidad y crecimiento, entendido como cambio de categoría. O sea, puede ser crecimiento propiamente dicho, o sea, cambio a una categoría mayor, reversión, como cambio de una categoría menor, o permanencia en la misma categoría. Esto puede suceder justamente porque las categorías son por tamaño y no por edad, ¿no? Entonces puede haber reversión. Y entonces con todas estas tasas vitales, lo que hicimos fue construir las matrices de proyección, donde, no quiero marearlos, pero básicamente estas matrices de proyección lo que tienen son las probabilidades de cambios entre categorías, y por ejemplo, la probabilidad de que un individuo que estaba en la categoría R1 un año esté en la categoría R2 al año siguiente, va a depender de la combinación de que esos individuos o ese individuo sobreviva y que además crezca y cambie de categoría. Cada uno de estos elementos entonces se construye así con la combinación de las tasas vitales. Una vez entonces construidas estas matrices, aplicamos ecuaciones de proyección que no son más que la multiplicación de estas matrices de proyección con las probabilidades de transición por un vector poblacional que contiene la densidad de individuos en cada categoría. Entonces, aplicando reiteradamente esta ecuación, lo que podemos hacer es calcular el cambio proporcional del tamaño de la población de un censo a otro, ¿no? Y ese cambio se conoce como tasa de crecimiento poblacional, o lambda, que lo que nos indica es que si lambda es igual a 1, la población está estable en su tasa de crecimiento. Si es mayor a 1, la población se encuentra creciendo, y si es menor a 1, está declinando. Y bueno, entonces, ¿qué obtuvimos de estos análisis? Acá tenemos en esta tabla, para cada especie y cada intensidad de uso, calculamos una matriz de proyección para cada año estudiado y una matriz con los valores promedio de los 3 años. Y por un lado, entonces, vimos que Coihue tuvo valores de lambda cercanos a 1 en las 2 intensidades de uso, o sea, muy similares, casi sin cambios entre alta y baja intensidad de uso, sugiriendo entonces que la población se encuentra estable, mientras que para ciprés, si bien en baja, también los valores de lambda rondaron el valor de 1, en alta estos valores disminuyeron respecto a baja y además fueron menores a 1, o sea, sugiriendo que la población podría estar declinando en esos niveles. Pero bueno, lambda es una medida poblacional que indica la trayectoria de la población en un valor sintético. Lo que nos interesaba saber, además, es cuáles son los cambios más influyentes en el lambda, ¿no? Sobre todo para
ver hacia dónde podemos apuntar las estrategias de manejo para mejorar esas situaciones. Entonces, estos gráficos lo que muestran es, para cada elemento de la matriz de proyección, que están acá en el eje Y, los cambios en alta intensidad respecto a baja. Digamos, tomamos la intensidad de uso baja como referencia, y entonces las barritas que están a la izquierda representan disminuciones en alta respecto a baja de los valores de esos elementos, y las barritas que están a la derecha, aumentos de esos elementos. Y lo que podemos ver a grandes rasgos, en principio, es que los cambios para Cypress fueron mayoritariamente negativos en los elementos de las matrices. Recordemos que son combinaciones de tasas vitales, mientras que para Coihue la mayoría de esos cambios fueron positivos. Y si, por ejemplo, nos centramos en la supervivencia de la regeneración inicial, vemos que para las dos especies fue la tasa vital o el elemento que tuvo las mayores magnitudes de cambio. Con signo opuesto, ¿no?, en Coihue que en Cypress. Y entonces, no sé, acá podríamos decir, bueno, esta es la tasa vital que más cambió, es donde tenemos que prestar atención, es lo más influyente. Sin embargo, la magnitud de estos cambios, digamos, cuánto influyen estos cambios en la tasa de crecimiento poblacional final, va a depender de la sensibilidad de lambda a cada uno de estos cambios. Y lo que podemos ver con estos análisis de sensibilidad es que ambas especies son muy sensibles a lo que sucede en las etapas avanzadas del ciclo de vida, sobre todo lo que sucede con la supervivencia y la reversión de adultos. Y a la vez, vemos que Cypress fue un poco más sensible al crecimiento de renovables que Coihue, y por otro lado, Coihue fue un poco más sensible a lo que sucede con la fecundidad que Cypress. Y entonces, en base a esto, lo que pudimos calcular es que los cambios negativos en la tasa de crecimiento de Cypress estuvieron mayormente influenciados por lo que sucedió con la permanencia de los adultos. También en la permanencia de la misma, que es esta mayor influencia, a pesar de no haber sido el elemento que cambió con mayor magnitud. Mientras que los elementos que tuvieron mayor influencia positiva sobre la tasa de crecimiento poblacional de Coihue fue lo que sucedió con el crecimiento de los renovales y con la supervivencia de los juveniles, pero que vimos que estuvo muy influenciada, o sea, casi totalmente contrarrestado ese efecto positivo por el efecto negativo que tuvo un cambio muy pequeño en la fecundidad de Coihue. Entonces, bueno, por ejemplo, en Coihue vemos que hay una estabilidad en la tasa de crecimiento poblacional, sin embargo, está habiendo muchos cambios en los elementos. Entonces, como resultados o conclusiones parciales de este capítulo, lo que podemos resaltar es que las respuestas demográficas al aumento de la intensidad de uso fueron diferentes entre especies, con cambios de diferente magnitud y signo entre las etapas del ciclo de vida, e incluso en la misma etapa del ciclo de vida entre especies hubo diferente magnitud y signo de cambio, y que esos cambios tuvieron diferentes contribuciones a
a las diferencias observadas en el lambda entre intensidades de uso silvopastoril, observándose en algunos casos compensación de efectos de lo que sucede entre las etapas. Y observándose entonces para ciprés disminuciones en la tasa de crecimiento poblacional, y para coihue una estabilidad en la tasa de crecimiento poblacional en alta intensidad de uso respecto a baja. Bueno, entonces todo esto resalta la importancia de los enfoques de ciclo de vida completo de las especies y nos prende una alerta de, bueno, hay que concluir con precaución a partir de lo que observamos en una sola etapa, ¿no? Bueno, entonces, el tercer objetivo fue analizar la respuesta de la comunidad a la exclusión temporal del uso silvopastoril a través de los cambios en la estructura y la composición de la vegetación del sotobosque, así como cambios en la dinámica de regeneración de las especies dominantes del dosel. Para este capítulo, entonces les recuerdo que instalamos 3 clausuras al ganado en cada predio, a la par de las parcelas de mayor intensidad de uso silvopastoril. Entonces trabajando así con 9 parcelas y 9 clausuras asociadas, dentro de las cuales hicimos mediciones por 3 años consecutivos, y al igual que en los capítulos anteriores, entonces medimos lo que sucedía con la regeneración, con el crecimiento, la supervivencia y el reclutamiento de ciprés y coihue, y se utilizó de nuevo el método de intersección puntual para describir la estructura, la composición y el funcionamiento de la vegetación del sotobosque. Dentro del funcionamiento lo que hicimos fue calcular índices de diversidad funcional, caracterizando a las especies en función a 5 atributos funcionales relacionados a la capacidad de respuesta a la herbivoría y a la producción de forraje. Bueno, entonces, parece que voy un poco rápido. Para el análisis se utilizaron modelos aditivos generalizados mixtos, que lo que permite es incorporar mediciones repetidas en el tiempo, y analizamos para los 3 años de seguimiento lo que sucedía en las parcelas de alta representadas con celeste versus las clausuras representadas con azulcito. Y entonces, bueno, estas son las variables, un resumen de las variables que medimos en la comunidad del sotobosque, como son la complejidad, tanto vertical y horizontal, como la diversidad de especies y la diversidad funcional. Y les muestro estos gráficos a modo de ejemplo de cómo analizamos los datos. Sin embargo, en lo que es relacionado a la vegetación del sotobosque no encontramos respuestas significativas en relación a las clausuras, digamos. Salvo, bueno, donde podemos destacar en realidad una tendencia no significativa, pero una tendencia al aumento de la cobertura la cobertura horizontal dentro de las clausuras, pero principalmente de especies no palatables. Bueno, por su parte, la regeneración de ciprés y coihue sí mostró algunos cambios en relación a las clausuras. Por un lado, la regeneración avanzada de coihue mostró cambios inmediatos significativos en el crecimiento en altura de los renovales, los 2 primeros años, sobre todo los 2 primeros años de medición. Y bueno, si bien solo esa fue la variable que presentó diferencias significativas, es interesante ver cómo tanto el crecimiento en altura como la supervivencia de la regeneración inicial tuvieron una disminución progresiva a lo largo de los 3 años de seguimiento. Y esto creemos que
está relacionado a una combinación de variables. Una es que los 3 años que tuvimos de seguimiento fueron bien distintos. El primer año fue un año húmedo y frío, y el último año fue un año seco y caluroso. Entonces, de esta manera, para esta especie, se pasó de un año más beneficioso a uno más perjudicial, digamos. Y además, como veíamos anteriormente, hay una tendencia al aumento de la cobertura del sotobosque que genera competencia con los renovales de esta especie, que es intolerante a la sombra. Bueno, y por otro lado, CIPRES mostró en el último año de medición una mayor supervivencia de las plántulas de esta regeneración inicial dentro de las clausuras. También creemos asociada a la mayor cobertura del sotobosque, que genera un efecto de protección sobre las plántulas de esta especie, que es más tolerante a la sequía, pero que requiere protección de la radiación directa los primeros años de vida. Entonces, como los resultados más interesantes de este capítulo es que ante la exclusión del ganado, la comunidad del sotobosque no mostró cambios significativos, y esto induce al menos 2 interpretaciones posibles. Una es que la vegetación del sotobosque en estos casos no se encuentra principalmente limitada por el efecto directo del ganado, sino más por el ingreso de luz, como sugieren algunos trabajos locales, realizados también por gente del instituto, como Chillo y Amoroso. Y por otro lado, también puede ser que la respuesta de la vegetación en estos bosques templados excede el tiempo de seguimiento de este estudio. Y esto va en concordancia con lo visto en resultados globales de clausuras en bosques templados, pero principalmente concentrados en el hemisferio norte, donde se ve que se ven cambios significativos en la vegetación después de los 5 años de clausuras. Incluso en promedio se habla de 18 años de clausuras para empezar a ver cambios en la vegetación. Y entonces, en relación con la regeneración, vimos que las clausuras tuvieron beneficios sobre el crecimiento en altura de los renovables de Coihue, pero no sobre los de ciprés, que, como veníamos viendo en los capítulos anteriores, es la especie que se ve más comprometida por el uso silvopastoril. Entonces, comenzando con la síntesis de los resultados generales, las conclusiones generales, podemos decir que el uso silvopastoril en estos bosques tiene efectos significativos. Por un lado vimos que la estructura del sotobosque cambió entre niveles de alta y baja intensidad de uso. Sin embargo, no respondió en el corto plazo a la exclusión de la actividad. Por otro lado, vimos que ciprés y coihue respondieron de manera diferente a la intensidad de uso. Por un lado, coihue presentó principalmente balances positivos y neutros en su dinámica, con aumentos en la densidad y en el crecimiento de los renovales, estabilidad en su tasa de crecimiento poblacional y cambios significativos inmediatos ante las clausuras. Mientras que ciprés presentó principalmente compromisos ante el aumento de la intensidad de uso silvopastoril, con renovales deformados, disminuciones en la tasa de crecimiento poblacional y sin respuestas o sin beneficios claros ante las clausuras. Y bueno, estas diferencias entre las especies podría llevar progresivamente en el largo plazo a un cambio en la proporción de cada una de estas especies en el dosel. Y bueno, entonces a la luz de estos resultados empezamos a pensar algunas implicancias para el manejo
Lo primero que se nos viene a la cabeza es que la exclusión comunitaria no parece mostrarse como una herramienta conveniente para beneficiar la producción de forraje o la regeneración de las especies forestales, y que ciprés fue la especie que mostró mayores compromisos, por lo que puede requerir mayores esfuerzos de monitoreo y probablemente de protección. Y en relación a la regeneración, entonces esos esfuerzos creemos que deberían estar centrados en la regeneración avanzada, que es la que mostró mayores índices de deformación, y principalmente con protecciones individuales que hasta superar la altura del ramoneo, que prioricen ejemplares sanos, que tengan por lo menos el ápice sano, de manera que puedan responder rápidamente a esa protección. Sin embargo, si recordamos los resultados de los análisis demográficos, vemos que la tasa de crecimiento poblacional es más sensible a los cambios en las etapas avanzadas del ciclo de vida. Entonces, en esos casos, el esfuerzo también debería estar centrado en lo que sucede con los juveniles y los adultos, de manera de tratar de reducir daños en esas etapas avanzadas, por ejemplo, garantizando la integridad de los juveniles durante las prácticas de extracción de adultos, y también, obviamente, contemplar la densidad y el tamaño de los juveniles para establecer esos intervalos y las tasas de extracción de adultos. Y por otro lado, si las intervenciones de mayor apertura del dosel por extracción forestal generan una mayor cobertura de la vegetación del sotobosque, Coihue podría necesitar de intervenciones periódicas que reduzcan la competencia y favorezcan el establecimiento de sus plántulas. Y entonces, como a modo de cierre, y teniendo en cuenta que los alcances de estos resultados son limitados, dada la gran complejidad de estos ecosistemas que hay en la región, creemos que son interesantes. Estos resultados aportan los primeros avances sobre la dinámica poblacional de las especies dominantes de bosques mixtos, bajo uso silvopastoril, siendo incluso el primer análisis demográfico del ciclo de vida completo en bosques templados de Sudamérica, y ampliando el conocimiento que hasta ahora estaba centrado principalmente en bosques monoespecíficos de veranada, como son lengales y migrantales, hacia bosques de invernada, de alguna manera comenzando a completar el rompecabezas de lo que sucede en estos bosques bajo uso silvopastoril, y nos parece sumamente importante para pensar estrategias de manejo que integren todos los tipos forestales que se usan a lo largo del año. Bueno, y con esto cierro. Espero que haya sido llevadero y quedo abierta a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Dani. Pueden escribir las preguntas en el chat y Dani las puede leer y contestar. A ver, acá Emilia comenta. Más allá de la supervivencia, ¿tienen resultados de efecto del ganado en la fenología reproductiva de estas especies? ¿Hay antecedentes de efectos diferenciales en especies de sotobosque dependiendo de la palatabilidad? Bueno, justo se tuvo que retirar. No, yo no hice seguimiento de la fenología reproductiva. De hecho, es interesante esta pregunta porque justamente vimos que para Coihue es muy importante lo que sucede entre la producción de semillas y el reclutamiento, es decir, el establecimiento de nuevas plántulas,
influye mucho en la dinámica poblacional. Entonces, nos parece que ahí habría que hacer un foco, digamos, lo detectamos como, como una etapa importante para seguir desarrollando qué es lo que sucede ahí, cómo el manejo está, o el uso pastoril está influyendo en esas etapas, digamos. Pero no, yo no hice seguimiento de fenología. Dani, ahí en estos bosques de Coihue, entonces las vacas estarían solo en el invierno, es decir, el efecto que ustedes están evaluando. Ok. Y la alta densidad, Sí, 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 perdón. o sea, estarían, o sea, en el verano las vacas están en otro lado y Ujú. se evalúa el efecto de las vacas en el invierno. ¿Y la alta densidad, cuántas vacas serían por hectárea en el invierno? Porque Bueno, las vacas en invierno, debajo de esos bosques de Coihue, me imagino por ahí están más en las zonas de sol, ¿no? O en esas aperturas, o como, o sea, ¿cuál es el valor absoluto más allá de alto o bajo? ujú. Era- Sí, bueno, dos cosas. Eh, sí, los animales están en estos bosques mixtos durante la invernada, pero es importante considerar que la invernada no es solamente los 3 meses de invierno, sino que se considera invernada desde marzo más o menos hasta casi diciembre. Depende mucho de las posibilidades de cada productor de estar moviéndolas, de cuándo viene la primera nevada, pero generalmente la invernada abarca más o menos entre 8 y 9 meses al año, entonces es un tiempo muy importante. Y sí es muy importante también tener en cuenta que estos resultados, por ejemplo, que se ven en Coihue, que de repente hay mayor crecimiento a pesar de de ser ramoneados, tiene que ver con que durante la temporada de crecimiento fuerte, los animales no están presentes en estos bosques. Y bueno, eso es importante para tenerlo en cuenta, que está influyendo mucho en los resultados seguramente, eh, y para futuros manejos de que tal vez en estos bosques haya un pastoreo continuo, debido a que por ahí se restringe el uso de los bosques de veranada, que son los lengales, ¿no? Que por lo general están clasificados como categoría de conservación dentro de la ley de bosques. Entonces, sí sería muy importante ver qué pasaría si el pastoreo es continuo todo el año. Eh, y después, respecto a la carga ganadera, nosotros no pudimos determinar una carga instantánea o particular. Eh, por eso calculamos estos índices que son un poco indirectos, porque tenemos una carga general para el campo que es baja, porque son campos que tienen más de 1000 hectáreas y generalmente no tienen más de 100 madres, tienen aproximadamente entre 80 y 100 madres. Entonces la carga es baja. Y no te podría dar un número de vacas No. por No, intensidad de uso. Sí. pero clarificó un montón, digamos, Ah, como que, o sea, en la época de mayor crecimiento de los coihues, las vacas no están ahí más o menos. exactamente, sí, Y sí, y en sí. esas 1000 hectáreas, son las 1000 hectáreas más los lendales, o sea que después cuando, o los 1000 hectáreas incluyen los lendales. Incluye todo. Ok. Sí, 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 incluye todo. Ahí Eh, aparecieron otras preguntas. Yo empecé a hablar porque no había preguntas, pero ahora hay un montón. Dale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Cuál sería el próximo paso? Planean en generar índices que permitan a los productores utilizar el recurso generando un menor impacto. Eh, hmm, Bueno, eh, el próximo paso, en realidad, a ver cómo le digo, a mí no me salió la beca postdoc donde planificábamos seguir con estos análisis, pero bueno, se está generando un grupo interesante de trabajo en el UNAD acá en Bolsón en esta línea de investigación. Y bueno, la idea es ampliar un poco
las intensidades de uso, también ampliar a diversos tipos de productores, a por ahí productores más pequeños, donde tienen una superficie menor, y entonces donde las cargas ganaderas son mayores, a ver qué sucede ahí. Y también ampliar a no solamente bosques mixtos, sino también por ahí bosques puros de ciprés y bosques puros de coihue. En eso está mi compañero Nico ahí desarrollando su trabajo de doctorado. Y bueno, ¿no? De a poco, no sé, desarrollar índices que permitan a los productores tener menor impacto, pero bueno, sí ir sacando algunas ideas de manejo y tratar de vincular con los planes de manejo dentro de la ley de bosques, eh, para bueno, ir probando, ahora que podemos identificar cuáles son las etapas más críticas, más importantes dentro del ciclo de vida, ir haciendo manejos adaptativos en base a eso. A ver si hay una otra. José, vamos. Muchas gracias, mi intendente. Me parece que la carga ganadera con la que se trabajó es baja. ¿Sí? ¿Estas cargas son comunes o hay muchas situaciones de mayor carga? Sí, es difícil evaluar esto porque el uso que los animales hacen del espacio es muy variable, eso es, sí, es así tal cual. Y sí, las cargas son bajas. Lo que tenemos en cuenta es que en base a la caracterización que hizo Andrea Cardoso de los productores de base ganadera acá en la comarca andina, sobre todo, eh, el número, este tipo de productores medianos que tienen superficies grandes, entonces la carga es baja, eh, son pocos en número, pero son grandes en cuanto a la superficie que abarcan de bosques bajo este tipo de uso. Entonces, eh, representan algo así como el 60% de la superficie bajo uso ganadero. Entonces, creemos que es bastante representativo en cuanto a la superficie que abarca, ¿no? Sí hay muchos otros productores que tienen otras cargas y que estaría buenísimo ver qué está sucediendo ahí. Camilo, hola Cami. Resumí la presentación. Esta conclusión de que las intensidades bajas son lo mejor para el sistema, ¿es igual en otros tipos de bosque? Pensaba que el efecto era sobre todo negativo. Yo también. Las intensidades encontradas por cuestiones de accesibilidad de los parches o por cuestiones de manejo. Sí, las intensidades son más que nada por accesibilidad. Sí, no están dirigidas en general. O sea, no es que hay una decisión de que hay sectores que van a tener mayor intensidad de uso y sectores que van a tener menor, sino que se da principalmente por esto, por los sectores que están más cerca de las pampas van a tener mayor. Además está combinado, digamos, los sectores donde hay mayor accesibilidad incluso para la extracción forestal es donde va a haber más luz, más desarrollo de la vegetación y donde los animales van a ir a pasar mayor tiempo y a comer más. Y entonces se va dando así esa dinámica. ¿Se puede manejar la intensidad en estos sistemas más allá de la carga general? Es una gran pregunta. Yo creo que es a donde habría que apuntar, pero que es bastante difícil dada la superficie y muchas veces las dificultades misma de la topografía, ¿no? Eh, pero, pero bueno, se puede manejar, no sé, es difícil, pero creo que hay que buscarle la forma, sí. Otra más. La oferta forrajera en estos bosques es menor que en los claros donde se eliminaron los árboles. Mirá, nosotros no hicimos esta medición. La idea es que por ahí sí se haga, no sé, creo que
Nico seguro que está por ahí, quiere morir que lo estoy nombrando tanto, pero un poco la idea es que él aborde la producción de forraje. Yo, como no incorporé los claros en el análisis, no te puedo comparar. Sí te puedo decir por ahí visualmente, mi impresión es que es menor dentro del bosque que en los claros, digamos, la producción de forraje. A ver, Inti dice, muy linda presentación. No sé si lo habrás mencionado al principio, pero ¿cómo estiman la intensidad de uso? Bueno, por ahí esto era lo que aclaré cuando me preguntó Lucas. Es esto, son estimaciones súper indirectas a través de la presencia de bostas y de ramoneos sobre renovales y combinado con apertura de dosel generada por la extracción forestal. Marcelo Castro pregunta, ¿cuál es el producto forestal común que se aprovecha en estos campos? ¿Tienen pensado evaluar el efecto de este aprovechamiento sobre la dinámica de las especies? Mira, el aprovechamiento, el producto forestal más común es el aprovechamiento para madera de ciprés, creo que es la especie con mayor valor forestal, pero también hay mucho uso de otras especies para leña, principalmente. Yo no me metí mucho en ese mundo del uso que se le hace a lo que se extrae, pero bueno, es básicamente eso. Y ¿tienen pensado evaluar el efecto del aprovechamiento sobre la dinámica de estas especies? A ver, sería súper, súper, súper interesante poder separar los efectos del ganado y los efectos propiamente del uso forestal. Nosotros acá lo que estamos viendo es, bueno, es un estudio netamente observacional de lo que sucede a campo con la combinación de efectos. Se nos hace muy difícil separar los dos efectos, entonces estamos viendo los efectos del uso combinado sobre la dinámica de las especies. Sin embargo, como cuando vemos la sensibilidad de la dinámica poblacional a las distintas tasas vitales, digamos, podemos ver que lo que sucede con, con, con las etapas más avanzadas del ciclo de vida, o sea, los adultos y los juveniles, que principalmente son afectados por el aprovechamiento forestal, ahí podemos ver que, por ejemplo, sobre ciprés, tiene mucho efecto el uso forestal. O sea, principalmente esa disminución en su tasa de crecimiento tiene que ver con el uso forestal y no tanto con el uso ganadero. Bueno, gracias. Bueno. Hay una última pregunta, Sí. perdón. Dentro de las clausuras, vos habías dicho que el coihue crecía un poquito más, ¿no? En el Sí. corto plazo. Sí, responde muy rápidamente en el crecimiento en altura. Dentro de la Y clausura. dentro de la clausura. Y O sea, entonces, si nosotros podemos ver baja intensidad de uso y en alta intensidad de uso, están creciendo más que en baja. A pesar de ser más ramoneados, esto posiblemente por la gran capacidad que tienen de responder a las aperturas del dosel, ¿no? Además, hay autores que reportaron crecimiento compensatorio en altura del coihue frente a una herbivoría moderada o leve. Y además, entre alta y clausura, en la clausura responde mucho más rápido, o sea, está crece mucho más que fuera. o sea que ahí hay como, de alguna manera, como, no sé si está vinculado con la edad de los cipreses, pero hay como efectos contrapuestos, ¿no? Porque la clausura es el experimento manipulativo donde podés separar el efecto del ganado en el corto Sí. plazo, y en realidad en el corto plazo el efecto del ganado sobre el ciprés
sería como negativo según las clausuras, ¿no? Porque los cipreses Sí. crecen más adentro. Eso creo que hay Eh, en las diapositivas de conclusiones por ahí no. el que creció más adentro de la clausura es el coihue, el ciprés no creció más adentro. Claro, por eso, Eh, sí, en la clausura no tenés ganado, entonces claro, si el coihue crece más en la clausura, significa que el sí, efecto del ganado es negativo sobre el crecimiento del coihue. sí, Eso, sí, es negativo, sí, 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 tal cual. O sea, crece más en alta que en baja, pero podría crecer mucho más todavía. claro. A eso, bueno, Y en a eso alta y quería. en baja tenés como los dos efectos mezclados, ¿no? Ujú, Los sí, de la extracción forestal, o sea, la liberación por el efecto de luz con el del ganado. Y en el ujú, único que tenés como el efecto del ganado neto sería en de las clausuras versus el abierto. Que eso está buenísimo porque fue un esfuerzo enorme y como vos bien mencionaste, ahí por ahí la limitante sería el efecto de corto plazo, ¿no? tal cual, Que 3 años sí. es un montón, pero bueno, en estas Es un dinámicas montón, forestales no es nada, digamos. En tu vida es tal un cual. montón, pero... Eh, Totalmente, totalmente, pero sí, o sea, sería ideal poder hacerle seguimiento por muchos Creo que años, algo a ver qué clave está pasando. para el instituto es poder mantener esas clausuras y seguirlas, ¿no? Sí, sí, Es sí, como sí, que sería claro, fundamental seguir manteniendo eso en el largo plazo, ¿no? sí, 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 tal cual. Bueno, ahí vamos Bueno, viendo cómo hacemos. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias.